Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. El día de hoy estudiaremos las reglas básicas que debemos seguir en una discusión o en una conversación. La primera regla para discutir o conversar es exponer con toda claridad nuestras ideas. La segunda regla es escuchar atentamente y tratar de entender las ideas de nuestros interlocutores. La siguiente es estar dispuesto a corregir nuestras propias ideas. La cuarta regla es evitar las discusiones inútiles o meramente verbales. Esto se logra evitando un lenguaje confuso, tanto como un lenguaje ambiguo. Un lenguaje confuso es aquel que empleas sin que esté bien definido lo que dices. Por ejemplo, cuando pides, pásame eso, lo que está cerca del S. Sí, debajo del DS. Pásame eso o pásame aquello. Eso es un lenguaje confuso que siempre va a dar lugar a discusiones meramente verbales o inútiles. El lenguaje ambiguo es el que tiene un doble sentido. Todos los albures son ambiguos. Y pues sobre todo si son vulgares, los albures, hay que evitarlos. Sin embargo, el lenguaje ambiguo es el que nos ofrece siempre ocasiones para jugar con el lenguaje. Recordemos, por ejemplo, la anécdota de Aparicio Torelli, que a principios del siglo XX, en Brasil, le ocurrió que su maestro en una clase le preguntó a él: ¿cuántos riñones tenemos? Aparicio contestó: 4. El maestro, muy orgulloso, muy, bueno, como decimos aquí en México, muy sangrón, se burló del estudiante y le dijo al prefecto, bueno, a quien nosotros llamaríamos el prefecto, le dijo: señor prefecto, por favor traiga un fardo de pasto porque aquí hay un asno en el salón. Entonces Aparicio volteó y, dirigiéndose al prefecto, le dijo: y a mí tráigame un café. El maestro enfureció y expulsó al alumno de la clase. El alumno se levantó y le aclaró al profesor: usted me preguntó cuántos riñones tenemos. Tenemos es el plural de tener. Entre usted y yo tenemos 4 riñones. Mi respuesta fue correcta. Así que le haga provecho el pasto. Una quinta regla: no imponer nuestras creencias o convicciones
a los demás. Oh, ya no pinta. Ya. La sexta regla es identificar y evitar las falacias. Estas serán el objeto de estudio de la siguiente clase. Pero volvamos a la primera regla, exponer claramente nuestras ideas. Para lograrlo debemos exponer nuestros argumentos de modo que las premisas justifiquen de modo suficiente nuestras conclusiones. Para ello, las premisas deberán ser relevantes. Así que las premisas han de ser ciertas. Y para ello será importante que aportemos datos de hechos ciertos. Así que, si nuestras premisas están soportados en datos y hechos ciertos, podemos nosotros justificar de manera suficiente nuestras conclusiones. Finalmente, deberemos complementar nuestros argumentos con explicaciones y ejemplos, de manera que nuestros argumentos no solo sean claros, sino completos. Pues bien, esto es todo por hoy. Espero que te sea útil esta clase. Pásala chido.